¿Qué tal, jóvenes cachimbos? Los saluda el profesor Rolando Rocha. Vamos a desarrollar en esta semana 8 a través de este ciclo virtual. Ya estamos en el segundo tercio, las 8 primeras semanas estamos en la segunda parte, ya, ¿no es cierto?, de estas 5 que van a determinar tu ingreso. El día de hoy vamos a realizar actividades muy puntuales que están vinculadas con el desarrollo léxico, ¿sí? Es muy importante para poder abordar las lecturas de textos en castellano, sobre todo en el caso de los textos en castellano, reconocer la herencia griega y latina que por supuesto tiene nuestra lengua, ¿no? En el caso del dialecto español, eso se matiza también con otras lenguas que son amerindias, pienso yo en el quechua, por ejemplo, en el aymara, pero nuestra lengua en rigor es una lengua que se ha visto influida por muchas realidades lingüísticas como el árabe, el español, toda la gama de lenguas amerindias, peruanas, y en otras partes del mundo también, en el caso de México, Guatemala, la parte de Centroamérica. Ha habido una gran influencia. Lo que no ha cambiado, por lo menos en el ámbito académico, es la herencia latina y griega. Eso mismo lo vemos en el inglés también. Por esa razón aparecen tantos cognados en el caso de inglés y español. Y muchos de esos cognados están vinculados con léxico acrolectal, es decir, léxico académico, y es lo que nos interesa. Entonces, para poder hacer un ejercicio consistente al respecto y para que la lectura no sea tan tediosa en términos de me detengo cada 2 minutos para poder saber el significado de una palabra o B, reconocer cuáles son los componentes griegos o latinos va a ser de medular importancia. Es lo que vamos a intentar hacer ahora. Tenemos una serie de actividades, una de manera puntual, pero hay varios ejercicios al respecto, en los cuales tenemos más o menos que, a partir del componente griego o latino, crear palabras que por supuesto ya están registradas en el diccionario, ¿no? Pero bueno, a partir de ello vamos a permitirnos luego reconocer que estos componentes griegos o latinos o potencialmente podrían estar incluidos en el vocabulario español en general, ¿no? Es lo que nos interesa saber de momento. Vamos entonces, dicho esto, a abordar las raíces griegas y latinas mediante ejercicios ad hoc, ¿sí? Mucho ojo con eso. Un componente griego, un componente latino va a permitirnos luego definir dos palabras, ¿no?, que contengan, por supuesto, esta parte en rigor, esta herencia. Bien, entonces empezamos con las raíces de inmediato. Bien, señores, y entonces aquí tenemos una serie de raíces. Ustedes van a pasar una revisión al respecto. Por ejemplo, logos, teoría del lenguaje, se me ocurre ahorita, axios, que es valor, psico, que es al momento, iso, que es igual, nomo, que es ley, poli, que es varios. Ahí tienen ustedes una serie de raíces griegas o latinas que van a ser muy, pero muy útiles al momento de detectar palabras que las contengan, ¿no? Porque así se pueden evitar ustedes acudir al diccionario o recurrir al diccionario y van a hacer, digamos, una inferencia directa, ¿no?, de cuáles son los elementos semánticos y léxicos que están involucrados en estas palabras. Mancia, adivinación, gamo, que es unión, céfalo, que es cabeza, filia, que es amor. Tienen tantos elementos ahí. Vamos entonces, queridos cachimbos, a resolver esta primera parte, ¿no?, esta primera sección. Y dice así. Bien, entonces aquí en la palabra de ejemplo, mis estimados cachimbos, nos han planteado la palabra sicastenia, ¿no? Entonces debemos reconocer, a partir justamente de los componentes griegos y latinos, los significados de los demás vocablos. Y entonces vamos a empezar con el primero de ellos. El primero de ellos es la palabra sicastenia. Una cuestión fundamental cuando uno empieza a aproximarse a este tipo de léxico académico es consultar constantemente el diccionario, ¿no? Entonces, el diccionario académico es la fuente de rigor, ¿sí? www, lo voy a colocar aquí arriba, .rae.es. Y entonces, en este caso vemos la palabra sicastenia. En el diccionario académico, la palabra sicastenia va a aparecer, ¿no?, sin PS, o sea, solamente la S nada más. En psicología ocurre exactamente lo mismo. ¿Qué cosa es la sicastenia? Variedad de la neurastenia, es un término médico, ¿no? Variedad de la neurastenia. Variedad de la neurastenia. ¿Y en qué consiste esta variedad de la neurastenia?
Bueno, predominan las manifestaciones de depresión psíquica, ¿no? O sea, se caracteriza por, caracterizada por cuadros depresivos, ¿no? Cuadros depresivos. Esta sería la definición puntual, ¿no? Vamos luego con cefalalgia. La palabra cefalalgia, mis estimados cachimbos, es el conocido dolor de cabeza, ¿no? Vamos a permitirnos colocar entonces en cefalalgia, ¿sí? Dolor de cabeza, ¿no? O cefalea. Vamos a colocar primero el sinónimo, cefalea, que es un término médico, y colocamos por aquí dolor de cabeza. Ahora, en el caso del siguiente, ¿no? Gamo, que es unión, endo, que es dentro. Y eso ya nos va dando alguna pista. ¿Qué es endogamia? Bueno, por ejemplo, uno puede encontrar en los Amish, que es un grupo, ¿no? Un grupo de carácter religioso que es muy, muy hermético. Y podríamos pensar ahí que en el caso de los Amish son endogámicos, ¿no? Practican la endogamia, es decir, solo se relacionan y contraen matrimonio entre ellos, ¿no? No pueden contraer matrimonio con alguien de fuera de la comunidad. En ese sentido es una comunidad endogámica, ¿no? Entonces, podemos tener una definición puntual que es actitud social de rechazo, actitud social de rechazo, ¿sí? A miembros ajenos, a la comunidad en este caso, o puede ser también desde el punto de vista antropológico el acto de contraer matrimonio entre sí, personas que tengan una ascendencia en común o vivan en la misma localidad, ¿no? Eso también puede ser la endogamia. Bien, entonces, endogamia, mis estimados cachimbos, ya lo tenemos, una actitud social de rechazo a miembros ajenos, podría eventualmente ser también matrimonio entre miembros de una misma comunidad, ¿no? ¿Qué cosa es la poliginia? Poli es varios, la palabra ginia de gineco, ¿no es cierto?, que es mujer, es un régimen familiar, caracterizado por, o que consiste en que un hombre, colocarlo aquí, un hombre tiene varias esposas. Esa es la poliginia, ¿no? Tiene varias esposas, punto. Luego la quiromancia, que es la adivinación, una práctica supersticiosa, ¿no? Adivinación del futuro a través de las líneas de las manos, punto. ¿Sí? Luego, mis estimados cachimbitos, nos están pidiendo por aquí por la palabra nociología, ¿no? La palabra nociología. ¿Qué es la palabra nociología? Es, en rigor, la teoría del conocimiento, puede ser también sinónimo de epistemología. Epistemología, teoría del conocimiento. ¿Sí? Luego nos están preguntando aquí por la palabra logopedia, que es, en rigor, métodos, el conjunto de métodos, la logopedia, conjunto de métodos, ¿sí?, para enseñar la fonación o la articulación de sonidos lingüísticos normal, ¿no? Es una persona que pueda tener por ahí una patología lingüística y se le está enseñando a producir como si no tuviera ese problema, ¿no? La persona con frenillo, se me ocurre ahorita, o algún otro tipo, paladar hendido, también puede recibir, ¿no es cierto?, esta enseñanza a través de la logopedia. Luego, queridos cachimbitos, nos están pidiendo por aquí una palabra que no es tan conocida, ¿sí?, la palabra anisotropía, ¿sí?,
¿Qué entendemos por anisotropía, querido Cachimbito? Es una cualidad física, literalmente es cualidad de anisótropo. ¿Y qué cosa es el anisótropo? El anisótropo para la academia, ¿sí? Es que posee propiedades físicas distintas según la dirección en que se mide, ¿no? Es la cualidad de un anisótropo, que es sustancia o cuerpo, ¿sí? Que posee propiedades físicas distintas, propiedades físicas diferentes. Listo. La palabra pirómano, ¿no? De ahí tenemos nosotros la palabra piromanía también, que está vinculada con esta palabreja, pirómano o piromanía, ¿sí? Pirómano es la persona con tendencia patológica, a la provocación de incendios. Esa es la correcta. Criptografía. Grafía viene de grafos, ¿no? Que está vinculado con la escritura. Entonces, la criptografía es el arte de escribir de modo enigmático. En el caso de Nostradamus, por ejemplo, ¿no? Y la palabra nomológico, ¿sí? El diccionario académico nos da la siguiente definición relativo a la nomología. Eso es lo que detectamos en el diccionario académico, ¿no? ¿Sí? Eso es nomológico. ¿Qué cosa es nomología, mis estimados cachimbos? Se estarán preguntando ustedes. Y bueno, vamos a hacer una aclaración, ¿no? En el diccionario académico no aparece ni nomología, ¿sí? Y tampoco aparece nomológico, pero podemos nosotros encontrar en diccionarios más bien especializados esa palabra. En el diccionario académico, por lo pronto, no está la palabra nomológico, y tampoco está la palabra nomología, ¿sí? Nomología tampoco está. Pero es una palabra en realidad que sí existe, ¿sí? Que es en rigor la ciencia de la ley o técnica de normar, de crear legislaciones, ¿no? Eso es nomológico, relativo a la ciencia de la ley o técnica de normar o crear legislaciones, de la ley o técnica de normar y crear legislaciones. Bueno, con esto damos por concluida esta primera partecita nada más, ¿eh? Y vamos ahora con la pregunta número 13. Y bueno, acá se acabó todo, señores. Acá se acabó todo. Muy bien, no hay más. Perfecto. Vamos a continuar entonces con el texto que viene a continuación, el texto número 1. Y lo leemos de inmediato. Dice aquí, al pie de la Biblia abierta, donde estaba señalado en rojo el versículo que lo explicaría todo, alineó las cartas a su mujer, al juez, a los amigos. Después bebió el veneno y se acostó. Muy bien. De nuevo entonces, al pie de la Biblia abierta, donde estaba sentado en rojo el versículo que lo explicaría todo, alineó las cartas a su mujer, al juez, a los amigos, después bebió el veneno y se acostó. Nada. A la hora se levantó y miró el frasco. Sí, era el veneno. Estaba tan seguro, recargó la dosis y bebió otro vaso. Se acostó de nuevo, otra hora, no moría. Entonces disparó su revólver contra la sien. ¿Qué broma era esa? Alguien. ¿Pero quién? ¿Cuándo? Alguien le había cambiado el veneno por agua, las balas por cartuchos de fogueo. Disparó contra la sien las otras 4 balas. Inútil. Cerró la Biblia, recogió las cartas y salió del cuarto en momentos en que el dueño del hotel, mucamos y curiosos, acudían alarmados por el estruendo de los 5 estampidos. Al llegar a su casa se encontró con su mujer envenenada y con sus 5 hijos en el suelo, cada uno con un balazo en la sien. Tomó el cuchillo de la cocina, se desnudó el vientre y se fue dando cuchilladas. La hoja se hundía en las carnes blandas, luego salía limpia como del agua. Las carnes recobraban su licitud,
como el agua después que le pescan el pez. Se derramó nafta en la ropa y los fósforos se apagaban chirriando. Corrió hacia el balcón y antes de tirarse pudo ver en la calle el tendal de hombres y mujeres desangrándose por los vientres acuchillados entre las llamas de la ciudad incendiada. Muy bien, es lo que tenemos. Mis estimados cachimbos, el texto es El mentidor de las estrellas, nada menos que Enrique Anderson Embert, ¿no? Vamos entonces ahora con las preguntas de opción múltiple rápidamente. Se infiere que el suicidio del personaje es un acto planeado por la mención. En principio dice aquí lo siguiente, ¿no? Al pie de la Biblia abierta, donde estaba señalado en rojo el versículo que lo explicaría todo, el balazo en la sien. Entonces aquí la clave correcta es del versículo resaltado en la Biblia abierta. Era como si estuviera buscando una justificación, ¿no? Ahora dice hacia el final del texto, tomó el cuchillo de la cocina, se desnudó el vientre y se fue dando cuchilladas. Último párrafo. Corrió hacia el balcón y antes de tirarse pudo ver en la calle el tendal de hombres y mujeres desangrándose por los vientres acuchillados, entre las llamas de la ciudad incendiada. En principio, en el caso de la pregunta número 2, violencia, muerte, conjunto, proceso. ¿Cuál sería la clave correcta ahí? La palabra correcta sería conjunto. Y voy a permitirme citar de nuevo en la calle el tendal de hombres y mujeres, conjunto de hombres y mujeres. 3. Se infiere que para intentar suicidarse el protagonista se provee de, ¿no? Acá han faltado el de, se provee de un veneno de acción rápida, algunos cartuchos de fogueo, una Biblia escrita en latín, algunos fósforos húmedos. La clave correcta es la alternativa A, ¿no? Un veneno de acción rápida. Esa sería la clave. A partir del relato se puede deducir que el tema es el suicidio como un símbolo de la impotencia humana, un alegato en contra de toda la sociedad, un acto que trasciende la esfera personal y un modo de identificarse con la divinidad. En realidad lo que dice aquí es que además esta dación de muerte, el suicidio, está de alguna manera vinculado también con la muerte de otras personas, ¿no? Al llegar a su casa se encontró con su mujer envenenada y con sus 5 hijos en el suelo, cada uno con un balazo en la sien. Tomó el cuchillo de la cocina, se desnudó el vientre y se fue dando cuchilladas, ¿no? Se puede deducir entonces que el suicidio, ¿no? O el tema es el suicidio como un acto que trasciende la esfera individual, ¿no? No es solamente que yo me mate y se acabaron los problemas o las penas, vas a generar probablemente penas en otras personas, ¿no? Entonces el daño a través del suicidio va a ser casi permanente, ¿no? Y va a afectar en realidad a los miembros de la familia, eso es indudable. Luego, resultaría incompatible con el texto señalar un sustantivo en la conducta del suicida. Señalar inconsistencia, señalar premeditación, señalar obsesión o señalar preocupación. ¿Cuál sería incompatible? Inconsistencia. Es consistente porque de lo contrario todo quedaría en intentona, ¿no? Te intentas suicidar y no te suicidas al fin y al cabo. Vamos ahora con el texto número 2. Tiene 5 preguntas también, me parece. Si tiene más, tanto mejor. Una vez me pidieron que viera a un enfermo. Me dijeron que la personalidad del paciente había sufrido un cambio rotundo. Luego, los médicos me lo derivaron con una petición precisa. Querían saber si esa alteración tan contraria al comportamiento previo era una verdadera enfermedad. Elliot tenía entonces unos 30 años, incapaz de conservar un trabajo, vivía con un hermano, de conservar un trabajo. Acá entonces el personaje es Elliot, ¿no? Dice acá que tenía 30 años, o unos 30 años, era incapaz de conservar un trabajo, vivía con un hermano. El tema urgente era que se le negaba una pensión por incapacidad. Ahora bien, para cualquier observador, Elliot parecía un individuo inteligente, diestro y físicamente apto, que solo debía entrar en razón y volver a trabajar. Varios profesionales habían informado que sus facultades mentales estaban intactas y habían insinuado que Elliot era un simple haragán. Recibí a Elliot de inmediato y me impresionó como un tipo encantador, amable y algo misterioso, muy controlado emocionalmente. Afectaba una compostura muy respetuosa y diplomática, traicionada por una sonrisa irónica
que suponía alguna sabiduría superior y una leve condescendencia hacia los disparates de este mundo. Imperturbable y lejano. Se mostraba impasible incluso cuando discutíamos acontecimientos personales vergonzosos. No solo era coherente y perspicaz, sino que sin duda conocía bien lo que sucedía en el mundo. Se sabía al dedillo las últimas noticias y recordaba nombres y fechas, discutía de asuntos políticos con el buen humor que frecuentemente merecen. Y parecía entender de economía. Su conocimiento del área empresarial en que había trabajado seguía siendo agudo. Guardaba una memoria impecable de su vida anterior, incluso de los extraños acontecimientos del pasado inmediato. Elliot había sido buen marido y buen padre. Había trabajado en una empresa, había cumplido el rol de modelo para sus hermanos menores y colegas, había logrado una posición envidiable, tanto en su profesión como en lo personal y social, pero se le complicó la vida. Empezó a padecer agudísimas migrañas y pronto le fue difícil concentrarse. A medida que empeoraba su condición, pareció ir perdiendo su sentido de la responsabilidad y otros le debían completar el trabajo. El médico de la familia sospechó que tenía un tumor cerebral. Lamentablemente, esa sospecha se confirmó. Bueno, entonces ahí tenemos que ha habido todo pues un desarrollo, ¿no? Un desarrollo que implicó un deterioro progresivo de sus propias capacidades, ¿no? Elliot había sido un buen marido, buen padre, dice aquí. Había trabajado en una empresa, último párrafo. Había cumplido el rol de modelo para sus hermanos menores y colegas. Había logrado una posición envidiable tanto en su profesión como en lo personal y social, pero se le complicó la vida. Empezó a padecer migrañas muy agudas y pronto no pudo concentrarse más. Su condición empeoró, es lo que dice aquí, y su sentido de responsabilidad también se fue atenuando, ¿no? Entonces otros tenían que apoyarlo con el término de los trabajos que le dejaban, pues. El médico de la familia sospechó que tenía un tumor cerebral y luego dice acá, esto se confirmó. Y entonces ahora sí, queridos cachimbitos, abordemos las preguntas de opción múltiple. Es un texto expositivo, bastante puntual. El personaje es Elliot y la forma en que a esta persona se lo diagnosticó con un cáncer, un tumor, perdón, cerebral, ¿no? Y continuamos aquí. Me van a disculpar, pero continuamos aquí. Pensé que había terminado el texto, pero no. Acá tenemos la siguiente sección. El tumor amenazaba los lóbulos frontales, razón por la cual Elliot fue sometido a una cirugía. La operación fue efectuada por un excelente equipo médico con resultados favorables. Como es habitual en estos casos, se extrajo el tejido lóbulo frontal dañado. La intervención fue un éxito en todo sentido. Y puesto que dichos tumores no tienden a repetirse, la prognosis era halagüeña. O sea, era prometedora, ¿no? Parecía que las cosas iban a salir bien. Sin embargo, el vuelco subsiguiente de la personalidad de Elliot no fue muy feliz. Los cambios que empezaron durante su convalecencia asombraron a sus familiares y amigos. Si bien la destreza de Elliot para moverse sin trabas y hablar correctamente estaba intacta, Elliot ya no era Elliot. ¿Qué pasó? Había que insistirle para que fuera a trabajar. Una vez en su empleo era incapaz de administrar correctamente su tiempo. Podía hacer muy bien un trabajo puntual, pero en detrimento del propósito general. Supongamos una tarea que implique la lectura y la clasificación de los documentos de un cliente determinado. Elliot podía dedicarse todo el día a revisar profundamente un solo documento, luego de muchas admoniciones. Elliot fue despedido. Siguieron otros trabajos y otros despidos. Para colmo de males, se le negaba ahora una pensión por incapacidad. Expliqué que los fracasos de Elliot se debían a una condición neurológica. Era cierto que seguía siendo físicamente capaz y que la mayoría de sus actitudes mentales estaban intactas, pero su competencia para tomar decisiones estaba deteriorada, dañada, así como su talento para planificar adecuadamente sus horas. Sus problemas estaban fuera del control voluntario del paciente. Su raíz estaba en el daño de una zona específica de su cerebro. Además, el deterioro era de índole crónica, no una condición pasajera. Elliot seguiría así por el resto de su vida. Bueno, cosa complicada, ¿no? Entonces, aquí nos hablan del periodo de deterioro que sufrió este tal Elliot, lo cual estuvo vinculado con la detección de un tumor cerebral y luego la extirpación o el tratamiento quirúrgico, la cirugía a la que fue sometido Elliot una vez detectado el tumor, ¿no? Que cambió su vida ya de manera permanente, ¿no? Ya no era el mismo Elliot. Vamos entonces ahora con la primera pregunta, jóvenes cachimbos. Nos piden aquí el tema central. El texto gira en torno a la complicación de los tumores y sus consecuencias irreversibles.
al trastorno crónico de Elliot y la pérdida de su habilidad de pensar, a la sofisticada cirugía aplicada a Elliot y su posterior terapia médica, al diagnóstico del mal de Elliot como una enfermedad neurológica, ¿no? ¿Cuál sería la clave correcta? En el caso de la alternativa A, no es sobre los tumores, el tópico principal gira en torno al personaje denominado Elliot. El trastorno crónico de Elliot y la pérdida de su habilidad de pensar tampoco es la clave. Tengan en cuenta que todavía quedan intactas algunas habilidades, pero ya la manera de poder planificar y establecer engarces o relaciones entre actividades, ese fue el verdadero problema que devino en despidos, ¿no? A la sofisticada cirugía aplicada a Elliot y su posterior terapia médica tampoco es la clave. Lo que se relieva aquí es la forma en que esta enfermedad neurológica afecta pues a este individuo denominado Elliot, ¿no? La clave correcta es la D, el diagnóstico del mal de Elliot como una enfermedad neurológica, ¿no? A propósito de este tumor. Los problemas de Elliot tienen como causa un daño en el hemisferio derecho, el íntegro del cerebro, o sea, la totalidad del cerebro, el cuerpo calloso o el lóbulo frontal. Justamente la clave correcta es esa de ahí, ¿no? Luego nos hablan aquí, nos están pidiendo en la número 3 por el adjetivo rotundo, ¿no? Rotundo. Dice lo siguiente en la segunda línea apenas. Me dijeron que la personalidad del paciente había sufrido un cambio rotundo, radical, somero, intenso, impredecible. Un cambio radical. Pues es un viraje rotundo. O sea, tú lo ves muy muy bien y luego lo ves completamente mal. Un viraje de 180 grados. Dado que el procescéfalo basal es esencial para la memoria, el procescéfalo basal es, digamos, una parte cerebral que está asociada con la memoria, dice acá en la pregunta, podemos concluir que esta zona está vilesa en el cerebro de Elliot. Alternativa A. El tumor de Elliot debió llegar hasta esa zona. Es prescindible en el aprendizaje de detalles. Su funcionamiento es idéntico al del lóbulo frontal. Bueno, aquí en el texto nos señalan una cuestión que es clarísima. Nos dicen que Elliot mostraba muy buena memoria, ¿no? Eso en realidad no cambió, no varió. ¿Estamos de acuerdo? Y lo dice claramente, ¿no? La destreza de Elliot para moverse sin trabas y hablar correctamente estaba intacta, dice acá, a pesar del problema que tuvo. Podía hacer muy bien un trabajo puntual, pero en detrimento del propósito general, ¿no? Esta parte relacional era la que no funcionaba bien. Supongamos una tarea que implique la lectura y la clasificación de los documentos de un cliente determinado. Elliot podía dedicarse todo el día a revisar profundamente un solo documento. Luego de muchas amonestaciones, Elliot fue despedido, siguieron otros trabajos y otros despidos, ¿no? Dice acá, era cierto que seguía siendo físicamente capaz y que la mayoría de sus aptitudes estaban intactas, pero su competencia para tomar decisiones estaba deteriorada, así como su talento para planificar adecuadamente sus horas, ¿no? Entonces, lo que no estaba lesionado era la memoria, ¿no? En ese sentido podemos concluir que esa zona estaba ilesa en el cerebro de Elliot. Pregunta 6. Se colige del texto que el problema medular de Elliot estribaba o radicaba en que su nivel de lectura había caído a niveles muy deplorables, ¿no? Lamentables. Se mostraba irónico en diversos contextos y circunstancias. No podía sostener una conversación amena con nadie. No podía asumir seriamente una responsabilidad compleja. Eso, ¿no? Podía quedarse... O sea, le das una tarea simple y la hacía, pero el asunto era cuando la tarea tenía aristas o vinculaciones con otras tareas, ¿no? Entonces ahí está el problema. Ahí está el problema. No podía asumir seriamente una responsabilidad compleja. Muy bien. Vamos ahora con la sección B, mis estimados cachimbos, de inmediato. Muy bien, es un texto sobre René Descartes, creo yo. Vamos a darle lectura. René Descartes, 1596, nació a finales del siglo XVI, 1650, murió a mediados del siglo XVII. No solo no cree que la escuela de su época enseñara un conocimiento cierto y evidente como al que aspiraba, sino también parece no creer que pudiera fomentar el cultivo del intelecto en general y de la intuición en particular, ¿no? Él señalaba que no había manera de poder crear nada con ese conocimiento de la época, que todo era pura reiteración, fórmulas ya sabidas, servían básicamente para poder aprender el arte de la retórica, hablar bien, pero en lo sustancial no se podía aprender absolutamente nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, el conocimiento de la época él lo consideraba no menos que limitado, ¿no? Limitado para poder conocer
y se supone que él estaba emprendiendo una empresa, ¿no? La empresa de saber, así de concreto. Entonces, queridos cachimbos, continuamos con la lectura del texto. Dice lo siguiente aquí. Sabemos que la formación escolástica de la época daba especial importancia al ejercicio del intelecto y que proporcionaba dos vías para ello: el estudio de la lógica, ¿no? Y la práctica de las disputaciones. Pero para Descartes ambas presentaban serias limitaciones. La lógica escolástica estaba basada en el organón de Aristóteles, aunque esencialmente se reducía a la enseñanza de un conjunto de reglas orientadas a la memorización. De manera que el alumno pudiera reconocer si un silogismo era válido o no. En opinión de Descartes, esta lógica de escuela no solo tenía una utilidad extremadamente limitada, sino que además sus reglas contribuían más a fomentar la confusión que la claridad. De ahí que afirme que sus silogismos y la mayor parte de las demás instrucciones que da más sirven para explicar a otros las cosas ya sabidas, o incluso como el arte de Lulio, para hablar sin juicio de las ignoradas que para aprenderlas. Lo cual quiere decir que básicamente aprendías tú a ser un charlatán consistente, ¿no? Una persona que probablemente podía enredar al contrincante, armar artilugios verbales para poder vencer en una discusión o para poder vencer una discusión, pero más allá de ellas no permitía descubrir, o sea, obtener conocimiento nuevo. Y si bien contienen verdad muchos buenos y verdaderos preceptos, hay sin embargo mezclados con ellos tantos otros nocivos o superfluos que separarlos es casi tan difícil como sacar una Diana o una Minerva de un bloque de mármol sin devastar. Esa es una cita textual de Descartes, ¿no? Por otro lado, el ejercicio de las disputaciones consistía en la argumentación, a favor o en contra, de tesis sostenidas contra un contrincante. Según Descartes, el problema que presentaban este tipo de ejercicios retóricos residía en que se daba mayor prioridad a la plausibilidad que a la certeza de las tesis sostenidas, además de degenerar en una competición que perdía de vista su motivación original, la búsqueda de la verdad y de la claridad en el ejercicio de la argumentación. De ahí que afirme no haber notado nunca que las disputas que suelen practicarse en las escuelas sirvan para descubrir una verdad antes ignorada, pues esforzándose cada cual por vencer a su otra parte, a vencer a su adversario, más se ejercita en abonar la verosimilitud que en pensar las razones de una y otra parte. Así pues, dada la necesidad de encontrar un conocimiento seguro y útil basado en la intuición y la incapacidad de la escuela para proporcionar los medios intelectuales para conseguirlo, resultaba necesaria la búsqueda de un camino alternativo. Bueno, en rigor aquí lo que se está discutiendo es que para Descartes, mis estimados cachimbos, el conocimiento de la época en realidad no era muy útil que digamos, ¿no? Era un conocimiento completamente inútil y en sentido estricto lo que se requería era una nueva disciplina, un camino diferente para poder descubrir, para poder saber. Si yo no puedo, a partir del conocimiento existente, encontrar un camino razonable para poder discutir y para poder descubrir, entonces Descartes pensaba, bueno, lo que quiero yo es buscar una manera alternativa de poder obtener conocimiento. Y para ello lo primero que hizo él fue cuestionar. Es un camino, en el camino del discurso del método, porque esto tiene que ver con ello, con el discurso del método. Lo primero era dudar, ¿no? Dudar del conocimiento existente. Pero no era dudar por dudar, no era pues, digamos, un camino escéptico, dudo de todo, sino que es una duda metódica. A partir de la duda, Descartes se permite limpiar el camino para poder conseguir un instrumento en la búsqueda del conocimiento, ¿no? Finalmente el conocimiento, era la lógica de la época, iba de la mano con la consideración de la existencia de Dios, ¿no? Él en realidad era bastante optimista al respecto y pensaba que había encontrado el camino adecuado para demostrar la existencia de Dios. Y lo resume en este famoso, en esta famosa reflexión del pienso, en consecuencia, entonces existo, ¿sí? Entonces, rápidamente, el conocimiento de la época no sirve para conocer. ¿Qué es lo que Descartes cuestiona? Cuestiona eso. En realidad, el conocimiento de la época sirve para repetir lo que otros ya han dicho, ¿no? O hablar sin juicio sobre cuestiones de las cuales no se tiene ningún sustento, en consecuencia no permite conocer, no permite saber. Ante esto, Descartes dice, bueno, dudemos del conocimiento existente, pero planteemos
un camino para poder saber, para poder conocer. Pregunta número 1. La palabra degenerar, dice acá. Además de degenerar en una competición que perdía de vista su motivación original, la búsqueda de la verdad y de la claridad. ¿Qué cosa implica degenerar? A. Renunciar a certezas. B. Abandonar objetivos. C. Rechazar la aceptabilidad. D. La plausibilidad, que es aceptabilidad, ¿no? Ahondar en la motivación. Entonces, podríamos decir nosotros, sin temor a equivocarnos, que esto de aquí, ¿no? Miren lo que dice acá. Los juegos retóricos, el arte de hablar bien, residía en que se daba mayor prioridad a la aceptabilidad que a la certeza de las tesis sostenidas, ¿no? Además de degenerar en una competición que perdía de vista su motivación original, ¿no? La búsqueda de la verdad. Entonces era la búsqueda de la verdad en primer lugar y ese objetivo se desvirtuaba. Entonces degenerar directamente implica el abandono de objetivos. Pero también, mi querido Cachimbitos, podría implicar renunciar a certezas. Básicamente podría ser eso también, porque renuncias al objetivo que es justamente la búsqueda de la verdad, pues. Y si abandonas ese objetivo, también podría implicar, no me está diciendo aquí significa, sino más bien ¿qué implica? Implica la renuncia a las certezas también. Entonces vamos a colocar lo siguiente aquí, ¿no? En lugar de certezas vamos a colocar la renuncia a las dudas. ¿Estamos de acuerdo? Y eso sí no sería posible que implique, ¿no? Mucho cuidado con eso. Vamos ahora con la pregunta número 2, dice acá, del texto se colige que la intención principal de René Descartes es, ¿cuál sería, mis queridos cachimbitos, la oración medular, ¿no? ¿Cuál sería la oración medular? Examinar las disputas y la lógica como ejercicios para el desarrollo del intelecto en la escuela escolástica, criticar la lógica escolástica por haber limitado los alcances del organón de Aristóteles a un conjunto de reglas, argumentar contra la enseñanza memorística e infértil de la lógica promovida por las escuelas escolásticas. Entonces vamos con la A primero, ¿eh? La intención principal de Descartes, y ya se les había dicho a ustedes, es, ya que no tengo ningún camino actual para poder descubrir, para poder conocer, para poder obtener conocimiento, el objetivo de Descartes es puntual. Debo entonces yo crear mi propia vía, ¿no? Mi propia vía para conocer. Entonces, la intención principal, A, examinar las disputas y la lógica, no, esa no es la intención principal. Por supuesto que él cuestiona el conocimiento de la época, pero eso no es el objetivo medular. El objetivo medular es definir un camino para poder saber. Criticar la lógica escolástica por haber limitado los alcances, no, tampoco, no tiene en rigor como objetivo medular criticar a la escolástica. Lo que él quiere es conocer o saber. Argumentar contra la enseñanza memorística infértil de la lógica promovida por las escuelas escolásticas. Esa en realidad no es la intención medular. Para poder obtener el objetivo medular, sí se tiene que cuestionar. Explicar por qué éste decidió buscar un camino alternativo. Aquí está la clave, pues, a la escolástica para hallar un conocimiento cierto y evidente. El objetivo fundamental es ese, ¿no? La búsqueda del conocimiento, la búsqueda del saber. Se deduce que las disputaciones, las peleas, al amparo de la formación escolástica referidas en el texto, tenían como objetivo principal la credibilidad, la dilucidación, la predicción, la explicación. Él, por ejemplo, consideraba que este arte del buen hablar, la retórica, servía para poder ganar una contienda, pero eran disputas que no tenían como objetivo fundamental la búsqueda de la certeza, ¿no? En tanto que tal, lo que ellos promovían era básicamente aparentar ser veraces, no ser consistentes. Lo que se buscaba es eso, ¿no? Ser digno de fe o de crédito, ¿no? Que te den crédito justamente por lo que estás hablando. Y en ese sentido, las disputaciones al amparo de la formación escolástica tienen como objetivo principal la credibilidad. No me importa en realidad si lo que estoy diciendo es cierto o falso. Lo que me importa a mí es que me crean. Así de concreto. Vamos ahora con la pregunta número 4. Para el pensamiento cartesiano, sería incompatible considerar que una eximio es el excelso, ilustre, pamado, una eximia disputa filosófica prescinda de la arrogancia intelectual, la vana erudición, las incoherencias, la verdad objetiva. Entonces, dentro de la lógica de Descartes, una disputa eximia debe prescindir de, o sea, debe dejar de lado ¿qué? Empecemos con A.
debe dejar de lado la arrogancia intelectual. ¿Eso es compatible o incompatible? Eso es compatible. B, la vana erudición. Sí, la vana erudición se tiene que dejar de lado, así que eso es compatible. Debe dejar de lado las incoherencias. Eso también es perfectamente compatible para Descartes. Hay que dejar de lado eso. Hay que dejar de lado la verdad objetiva. Eso no, pues, no se puede negociar. Él lo que quiere es conocimiento certero, conocimiento válido. Entonces la verdad objetiva no puede ser negociable. 5. Si Descartes hubiese aspirado principalmente a un conocimiento verosímil, ¿no es cierto? Un conocimiento veraz, convincente, ¿sí? Entonces habría, no importa la verdad, sino un conocimiento que sea creíble, nada más que eso. Habría participado en las disputas con mucha vehemencia, considerado la escolástica como el mejor camino, pugnado por conocer con minuciosidad el organón, cultivado sostenidamente el intelecto y la intuición. Entonces, si el objetivo es este, el conocimiento que suene fidedigno, que suene creíble, aún a costa de querer conocer, la clave correcta es la B. Considerado a la escolástica como el mejor camino. Texto número 2, mis estimados cachimbitos. Texto número 2 es un texto dialéctico, ya más o menos lo vamos intuyendo. Un texto con preguntas puntuales, son 5 aquí, así que vamos a intentar develarlo. Dice lo siguiente. Según el Instituto Peruano de Economía, la minería representa más del 50% de las divisas, el 20% de la recaudación fiscal, el 11% del Producto Bruto Interno, la mayor parte de la inversión extranjera, entre otros destacados factores macroeconómicos. La minería tiene una presencia importante en el país, genera un gran impacto en el resto de la economía, comenta Carlos Casas, ex viceministro de Economía. Bueno, aquí por si acaso, señores, tiene que estar esto junto, ¿no? Ex viceministro todo junto. Y actual director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico. Para Casas, la disminución de la inversión minera quizá pueda tratar de compensarse en el corto plazo con el desarrollo de infraestructura. El gasoducto al sur, el metro de Lima, la refinería de Talara demandará más de 15.000 millones de inversión, por ejemplo, pero sería difícil suplir ese y otros impactos positivos que se generan a mediano y largo plazo. Pretender que haya un Perú sin minería no es un escenario factible. Se habla de diversificar, pero eso no debe significar reemplazar la minería por otras actividades, sino construir con la minería, sostiene Casas. Bueno, entonces el texto 2A, asociado con, digamos, una posición expositivamente, no argumentativamente, ¿no? A favor de la minería, ¿no? Bien, señores, ahora el texto 2B dice acá: un daño ambiental ocurre cuando se produce la pérdida, la disminución o la degradación significativa de uno o más de los componentes o compartimientos ambientales. Estos daños pueden ocurrir de manera rápida en cortos periodos o mostrar sus efectos de manera lenta a lo largo del tiempo. Entre ellos tenemos la alteración de los ríos, lagos y zonas marino-costeras y del aire, suelo, flora, fauna y paisajes por el vertimiento o emisiones de residuos minerales y gases con alto contenido de metales tóxicos. La deforestación de la cobertura vegetal, que pone en peligro la estabilidad de taludes y los procesos de almacenamiento e infiltración del agua en el suelo. Y la eliminación o disposición inadecuada de residuos minerales y escombreras que ocupan áreas mayormente expuestas a la intemperie y que los ponen en contacto con el entorno y las personas. Si bien el daño ambiental puede ser puntual, dice acá, puntual, esa es la palabra de sentido contextual, en términos de áreas geográficas, es también colectivo, pues las aguas, la atmósfera, la flora y la fauna afectadas son bienes que pertenecen a todo un grupo social o colectividad, que ven afectada su capacidad para usar, subimos un poquito, su capacidad para usar y aprovechar de manera racional los servicios que les brinda. Entonces, aquí, en rigor, el autor del texto 2B más bien tiene algunos reparos, o bastantes reparos, asociados con el daño medioambiental que genera la actividad minera en rigor, ¿no? Se contaminan los suelos, se contamina la flora, la fauna, se contaminan los mares, los ríos, lagos. Entonces tenemos en realidad un impacto medioambiental completamente pernicioso y es lo que el autor trata de poner sobre el tapete, ¿no? La práctica minera supone un daño ambiental sin precedentes. En el texto la palabra puntual, ¿ok? Vamos entonces con la cita de la palabra puntual. Dice acá: si bien el daño ambiental puede ser puntual en términos de áreas geográficas, ¿a qué se refiere con puntual? ¿O qué implica? Exactitud, cantidad,
continuidad o delimitación. La clave correcta es delimitación, ¿no? Porque imaginemos que tenemos aquí el mapa del Perú, ¿no es cierto? Ahí tenemos el mapa del Perú. Y por puntual se refiere, por ejemplo, a esta zona, ¿no? Esta zona de manera específica. Entonces hay delimitación. No es exactitud, ¿no? Porque aquí la zona es bastante amplia, pero es el espectro en el que ocurre el daño es lo que nosotros esperamos. No necesariamente va a ser toda esta zona, puede ser gran parte de la zona, no en su totalidad. 2. Respecto de la explotación minera, los autores de los textos A y B discrepan principalmente en torno a su importancia para el crecimiento económico del país, las consecuencias para su entorno regional y el país, la destrucción ecológica que provoca en su entorno, la necesidad de neutralizar sus efectos perjudiciales. Básicamente lo que los dos están planteando es cuáles son los efectos que tiene la minería en el país. Entonces, en ese sentido, la explotación minera para el autor del texto 2A tiene, digamos, consecuencias positivas porque hay una mayor dinamicidad económica. El autor del texto 2B no piensa eso, por supuesto, cree que más bien es perjudicial por el impacto medioambiental que genera. Entonces, lo correcto sería marcar la alternativa B, ¿no? Las consecuencias, vean ustedes que aquí en la clave no se está planteando ni positivas ni negativas. Entonces, lo que se discute es eso, ¿no? Yo tengo en realidad consecuencias positivas, todo se reduce a lo macroeconómico. En el caso del texto B, las consecuencias en términos del impacto medioambiental son completamente perniciosas, ¿no? 3, vamos con la pregunta número 3, mis estimados cachimbos. ¿Es incongruente con las ideas del texto A afirmar que la diversificación productiva, ¿no? Digamos que la diversificación de actividades de producción, ¿en qué podría derivar, ¿no? Y nos estamos acá planteando lo que es incompatible, porque nos piden lo que es incongruente, con las ideas de A, que está a favor de la minería. Entonces, debería contar con el apoyo sistemático del Estado, la diversificación productiva. Ampliaría las posibilidades de crecimiento económico, la diversificación productiva. Sería un buen complemento de la explotación minera. Y, finalmente, neutralizaría los efectos nocivos de la explotación minera. ¿Cuál de estas sería la clave correcta? Vamos a discutirla en este preciso momento. Arranquemos con la alternativa A. Debería contar con el apoyo sistemático del Estado. Carlos Casas, que es el autor del texto A, reconoce que es importante la diversificación productiva, ¿no es cierto? Acá debemos buscar lo que es incompatible. Entonces, ¿debería contar con el apoyo sistemático del Estado? Sí, él considera que eso es válido, ¿no? Debe haber una mayor diversificación en cuanto a la producción. Ampliaría las posibilidades de crecimiento económico también, porque tienes más posibilidades de crecer, ¿no? Tienes mucho más posibilidades, dado que las actividades son heterogéneas y son mayores, son varias. ¿Sería un buen complemento de la explotación minera? Por supuesto que sí. Y finalmente neutralizaría los efectos nocivos de la explotación minera. No neutralizaría los efectos nocivos, en realidad. Él lo está viendo como una cuestión complementaria, ¿sí? Como una cuestión complementaria. Entonces, por esa razón, la clave correcta es la alternativa D. Eso sería incompatible con las ideas del autor del texto A, ¿no? La diversificación productiva es necesaria, pero no para neutralizar a la explotación minera. La explotación minera tiene que ser siempre una actividad, ¿no es cierto?, para el autor del texto A, conducente con el crecimiento económico. Así que no implica la diversificación productiva dejar de lado la minería para neutralizar sus efectos nocivos, ¿no? Eso no puede ser consistente con esa posición. Una conclusión que se puede establecer a partir de la información que vierte el texto B es que la explotación minera a la larga también es económicamente negativa. Sí, digamos por el desastre que genera, el autor del texto B estaría a favor, digamos, de ello, pero esa no es una conclusión, ¿no? Para el autor del texto B por lo menos, porque en realidad más está enfocado en el daño ecológico, no en el daño económico que podría generar. Podríamos establecer esa cadena inferencial, pero el autor del texto B no plantea eso como consecuencia, ¿no? Los relaves mineros se acumulan en depósitos expuestos a la intemperie, tampoco, ¿no? O sea, no puede ser una conclusión, es una cuestión muy específica. Cada vez es más evidente la creciente destrucción del medio ambiente, ¿no? Entonces, él sí, justamente ese es el macrotema, ¿no? La destrucción medioambiental. Entonces, la clave correcta sería C. Es urgente limitar la inversión extranjera, no es limitar la inversión extranjera en favor del medio ambiente, ¿no?
Más bien sería promover la inversión extranjera, pero para conservar el medio ambiente. 5. Si el Estado aprobara una legislación para controlar estrictamente la explotación minera, bueno, acá ya se han rayado, están pensando en el formato anterior del examen, esto lo vamos a eliminar, son 4 claves nada más. Los defensores del medio ambiente estarían satisfechos si el Estado aprobara una legislación para controlar estrictamente la explotación minera. Los defensores del medio ambiente estarían satisfechos. No, en realidad los defensores del medio ambiente dirían no a la explotación minera. Los inversionistas abandonarían la explotación minera, no, pero tendrían que ceñirse a esas restricciones. ¿Sería inevitable la bancarrota de la economía peruana? Tampoco, porque la explotación minera va a continuar, pero digamos con controles más estrictos. Aún así sería ineficaz para preservar el medio ambiente, esa es la clave correcta, ¿no? Esa es la clave correcta. Porque en rigor hay explotación minera, va a haber en realidad un deterioro medioambiental por más control estricto que haya, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que el autor del texto B señala. El deterioro va a ser inevitable. Bien, señores, vamos ahora con el texto 3, último texto de la sección B. Lo abordamos de inmediato. Adam Smith comprende muy bien que las ventajas productivas de la división del trabajo representan solo un lado de la historia. El otro, su aspecto más negativo, también debe ser considerado, pues en la medida en que la división del trabajo avanza, ¿no?, aparece más clara entre cada persona la necesidad de concentrar sus intereses y cultivar sus talentos en dominios cada vez más restringidos. A mayor división del trabajo, aumentan nuestras capacidades productivas colectivas y a ello corresponde una actividad productiva individual cada vez más restringida. Es claro que las habilidades y actitudes desarrolladas en cada persona son primordialmente una función específica del trabajo que ella realiza. Y es también claro que la capacidad de una persona para asimilar inteligentemente las contribuciones de los demás, a su vez, es una función de la destreza que ha desarrollado. Si por lo tanto mi principal actividad en la vida limita el desarrollo de mi sensibilidad hacia una función particular, en esta misma medida estoy culturalmente mutilado. Y de este modo nos enfrentamos a un agudo dilema. El permanente incremento de la especialización que aumenta la riqueza de las naciones tiende también a hacer a cada especialista cada vez menos apto para apropiarse de esa riqueza más allá de las fronteras de sus dominios. Smith propone una salida no dramática a este conflicto. Por un lado, para él no existe la posibilidad de un retraimiento histórico, un retorno a los tiempos en que la división del trabajo era menos definida. Pues a pesar del hecho de que la división del trabajo hace a cada persona más y más limitada con relación a la totalidad de la cultura material que la rodea, esto sin embargo incrementa la riqueza colectiva, el Producto Nacional, inmensamente. Como resultado, la gente es en sentido absoluto más rica de lo que sería si la división del trabajo tuviera un desarrollo menos pleno. Es decir, a pesar de la circunstancia de que cada persona, en relación a la totalidad de la cultura que la rodea, es más pobre de lo que fueron sus más primitivos predecesores, en relación a la totalidad de la cultura material en la cual ellos estuvieron inmersos, a pesar de ello, cada persona es, sin embargo, más rica en términos absolutos, o sea, tiene una vida más cómoda que la de sus mismos predecesores. El incremento absoluto de la riqueza se obtiene a un alto costo, el un decrecimiento de la riqueza de las facultades individuales, en relación al nivel cultural disponible. Sin embargo, este es un incremento de la riqueza absoluta. Un retraimiento histórico está, por lo tanto, fuera de discusión. El efecto mutilante de la división del trabajo debe, por consiguiente, ser tratado como un mal necesario. Y por esto, en el mejor de los casos, este debe compensarse y tomarse como una condición que debe ser mejorada, pero no eliminada. Smith sugiere una estrategia para morigerar, es decir, para moderar las implicaciones negativas de la división del trabajo. Deberíamos proveer, por lo menos, de un nivel educativo mínimamente decente para todos. Esto es cierto. Las vidas de las personas están siendo circunscritas más y más por el proceso de trabajo per se, pero sus horizontes pueden ser ensanchados en el salón de clases. Allí cada persona tendrá garantizado algún entretenimiento y conocimientos en áreas que van más allá de sus pensamientos y sus intereses ocupacionales. En esa medida será más humanizado. Hay que admitir que esto solo es una compensación, pero no una derrota de los efectos mutilantes de la división del trabajo. Pero esto seguramente es mejor que nada. ¿Okay? Entonces, mis estimados cachimbos, acá el texto trata acerca de la lógica de Smith, acerca de cómo el trabajo deshumaniza, cómo el trabajo muy especializado contribuye con la riqueza, pero va en desmedro de la formación humanista que debe tener una persona, ¿no? Y que amplía sus horizontes cognitivos, sus horizontes de pensamiento. Entonces Adam Smith propone una posibilidad, que es la posibilidad de
una mayor cultivación, ¿no? Es decir, una formación paralela al trabajo, que es una fuente de riqueza, pero sin soslayar, sin obviar esta formación humanística que es para él muy importante, ¿no? Vamos entonces con la resolución rápidamente de las preguntas que son múltiples, mis queridos cachimbos. Si ustedes tienen alguna objeción acerca de alguna de las claves, por favor extiéndanlas para poderlas discutir a través del Facebook. Uno es un buen canal en realidad para poder extender lo que ya se vio aquí. Morigerar es moderar, ¿no? Eso es morigerar. Pero aquí dice lo siguiente, ¿no? Smith sugiere una estrategia para morigerar las implicaciones negativas de la división del trabajo. No es moderar, ¿no? Sino más bien reducir. Reducir el impacto. Y en ese sentido, la clave correcta es mitigar, pues, que es disminuir, ¿no? Aminorar. Bien, jóvenes, a continuación el punto 2, ¿no? Ya sabemos que el tema central es este. Adam Smith propone, en rigor, que existe pues una vertiente de división de trabajo que es obvia y que va a tener una consecuencia puntual, que es la riqueza del colectivo, ¿no? Sin embargo, hay un lado adverso, ¿no? Un lado negativo. Y el lado negativo en realidad se decanta por el hecho de que esta división del trabajo trae de la mano una mayor deshumanización. Te concentras en trabajar, la cultivación individual se deja de lado y esto es, por supuesto, profundamente negativo, ¿no? Hay una amplia especialización, lo cual es cierto. Sin embargo, esta especialización va en desmedro de la formación personal. Entonces, la propuesta de humanización de la división del trabajo mediante una educación básica integral. Eso parece que es la clave correcta, ¿no? Parece que fuera, ¿no? Por eso, porque acá nos están proponiendo una manera de humanizarnos en el marco de la división del trabajo. No. Lo correcto es que se plantea lo negativo de la división del trabajo, porque creces en riqueza económica, pero retrocedes en riqueza espiritual o cultural. Entonces el texto centralmente no es que aborde la propuesta de humanización. Son estos dos componentes los que actúan en paralelo. La división del trabajo como algo contradictorio porque trae efectos negativos y una propuesta que va justamente a tratar de servir de contrapeso a esa consecuencia negativa. Y por esa razón tampoco puede ser la B, ¿no? La división del trabajo un mal necesario para el incremento de la riqueza absoluta. No. El desarrollo directamente proporcional de la división del trabajo y las facultades individuales. La clave correcta es esta, el efecto contradictorio de la división del trabajo y una propuesta para paliar su lado negativo. Si una nación eliminara la división del trabajo, ¿qué pasaría si una nación decidiera, bueno, ya, olvídense de la división del trabajo, no hay trabajo ya? Bueno, para Adam Smith eso va a tener una consecuencia directa en la cuestión económica, pues. Y en consecuencia va a haber, pues, un quiebre económico. La nación se va a volver pobre económicamente y eso no es para nada alentador, ¿no? Si una nación eliminara la división del trabajo, entonces la consecuencia obvia es dejaría de tener recursos económicos. En consecuencia, la riqueza de la nación decrecería significativamente. Esa es la consecuencia puntual, directa y no amerita mayor discusión. Vamos ahora con la pregunta número 4. Pregunta número 4. Se deduce que en un contexto histórico de creciente división del trabajo, o sea, hay una creciente división del trabajo, va a haber mayor riqueza para el colectivo, en consecuencia va a haber un mayor acceso, digamos, a la capacidad para poder solventar los gastos, ¿no? Porque se supone que en rigor o en términos teóricos esa riqueza se redistribuye entre todos, pues los miembros del colectivo. Entonces es muy probable que los pobres accedan a mayores comodidades. Eso es posible, pero eso va a implicar que estos pobres tengan mayor acceso a las comodidades materiales, pero no a las inmateriales, ¿no? Me refiero a la cultura en rigor. Por esa razón el autor del texto se propone plantear por ahí una manera de poder enfrentar eso, ¿no? Finalmente se infiere que ser una persona rica en términos absolutos implica, además de lo material, lo espiritual, ¿no? Entonces, preparación para la resolución de una diversidad de problemas, no. Amplitud de saberes y habilidades aprendidas en la vida cotidiana, tampoco. Destreza fina y conocimiento profundo de la actividad ocupacional. Es decir, una persona competente tanto en lo que concierne a sus labores como en la cuestión cultural, la formación humanística, etcétera, etcétera, ¿no? La clave correcta es casa. Bien, señores, ahora sí abordemos el texto en inglés. Bien, señores, vamos con el passage 2. Entonces, en esta oportunidad es un texto acerca de una afección psicológica, ¿no?
En tanto afección, en realidad, tiene algunos síntomas que son bastante específicos, ¿no? Entonces dice, anxiety, que es ansiedad. Voy a colocarlo por aquí, ¿no es cierto? Ansiedad. Esa sería la pequeña glosa. Describe un grupo of disorders, que son afecciones, ¿no? Trastornos. Esos disorders, afecciones, trastornos, that cause worry, que causan problemas, nervousness, nerviosismo, and fear, que causan preocupación, es worry, vamos a colocarlo aquí, worry, preocupación. La palabra nervousness es fácil de deducir, nerviosismo, and fear, que es miedo, ¿no? These feelings, estos sentimientos, estas emociones, of anxiety, de ansiedad, interferen with everyday life, ¿no? Con la vida diaria, digamos, ¿no? Con la vida cotidiana. And are out of proportion to the triggering object or event. Entonces ahí es, y están fuera, and are, están, out, fuera, of proportion, de proporción, to the triggering, respecto del desencadenante, el objeto o evento que lo desencadena, ¿no? Triggering es eso, ¿no? Viene de trigger, que es desencadenante, ¿no? El desencadenante, object or event, objeto o evento, ¿no? Que lo desencadena. ¿Por qué razón se señala aquí que la ansiedad interfiere? En primer lugar, interfiere con la vida cotidiana porque es un trastorno que no puedes controlar, ¿no? ¿Y por qué está fuera de proporción? Porque en realidad no hay propiamente un evento desencadenante que uno pueda definir con certitud, ¿no? Es decir, esto es lo que me causa ansiedad, ¿no? Por esa razón dice aquí, in some cases, en algunos casos, people are unable. La palabra able ya lo hemos visto que es capaz, ¿sí? Si coloco unable, sería incapaz. ¿Sí? Las personas son incapaces de identificar a trigger, un desencadenante, and feel anxious, y se sienten ansiosos, for what seems like no reason, por lo que parece no tener ningún motivo, ¿no? While, la palabra while es mientras, pero aquí es si bien, ¿sí? Si bien. Mild anxiety, la ansiedad leve, eso es mild, leve, suave. Can be expected in some situations, puede esperarse en algunas situaciones, ¿sí? Acá literalmente puede ser esperada, ¿no? Entonces puede esperarse en algunas situaciones, such as como before, antes, an important presentation or meeting, antes de una presentación o reunión importante. Persistent anxiety, la ansiedad persistente, can interfere with a person's well-being. La palabra well-being, como van a tener la oportunidad de ver, pero igual lo voy a colocar aquí, aunque esté en el vocabulario, es bienestar, ¿no? Bienestar, el bienestar de la persona, ¿no? Puede interferir con el bienestar de la persona. Anxiety can have a significant effect on the body. La ansiedad puede tener un efecto significativo en el cuerpo. And long-term anxiety, long-term es a largo plazo, ¿no? Y la ansiedad a largo plazo incrementa the risk, el riesgo of developing chronic physical conditions. El riesgo de desarrollo de las condiciones, el riesgo de desarrollo de condiciones físicas crónicas. Y más que condiciones, acá lo tendríamos que traducir, lo literal es condiciones, ¿no? Son afecciones, ¿no? Porque se supone que los efectos son negativos, son perjudiciales. The medical community suspects that anxiety develops in the amygdala, an area of the brain
that manages emotional response. La comunidad médica supone que la ansiedad desarrolla o se desarrolla en la amígdala. ¿Qué cosa es la amígdala? An area of the brain, un área cerebral, un área del cerebro, that manages, que maneja emotional response, las respuestas emocionales. When a person becomes anxious, cuando la persona se siente ansiosa, stressed, estresada, or frightened, me parece que hemos visto esta palabra, pero de todas maneras la voy a colocar aquí, asustada, the brain sends, el cerebro envía signals, señales, to other parts of the body, a otras partes del cuerpo. The signals communicate, las señales comunican, that the body should prepare to fight or flee. Comunica que el cuerpo debe prepararse, ¿sí? Should, debe, prepare, prepararse to fight, para pelear, or flee, o escapar. Entonces se genera digamos, una tensión emocional, ¿no? The fight or flight response, la respuesta de pelea o escape, is useful, es útil, eso es useful, útil, when confronting an aggressive person, cuando se confronta a una persona agresiva. But it is less helpful, pero es menos útil, when going for a job interview, cuando vas a una entrevista de trabajo, or giving a presentation, o realizas una presentación, haces una presentación. Also, también, it is not healthy for this response to persist in the long term. También, o además, no es saludable, ¿sí?, que esta respuesta persista a largo plazo. En realidad, porque la afección de la ansiedad crónica podría ser perjudicial para la persona, ¿no? Muy bien, dice aquí lo siguiente, que está el vocabulario, para que ustedes puedan contrastar luego con las distintas palabras que están aquí planteadas. Por ejemplo, sim, que es parecer, send, que es enviar, shoot, que debe tener que, stressed, flee, que es huir, flight, vuelo, trayectoria, flotillar, volar. Frightened, que es asustado, helpful, useful, entre otros, ¿no? Ahí tienen una serie de palabritas que son bastante útiles. A person, well-being, que well-being es bienestar, ¿no? Well-being es bienestar. Entonces, vamos ahora con lo que continúa. Dice aquí, the main intention of the author is to promote mental health care in our society, ¿no? Promover, eso es, to promote, to determine, determinar, to expose, exponer, to describe, describir. Mental health care, el cuidado de la salud mental in our society, en nuestra sociedad. Determinar la incidencia de ansiedad en las personas. Alternativa C, to expose, exponer, the situations, las situaciones, that can trigger, que pueden propiciar anxiety, la ansiedad. To describe anxiety and its effects on people, describir la ansiedad y sus efectos en las personas. Entonces, en realidad el autor lo que quiere es definir cuáles son, digamos, los síntomas de la ansiedad, dónde es que se genera, cuál es la base anatómica, ¿no?, de esta afección. Por esa razón la clave es la D. The contextual antonym on the word interfere is facilitate, que es facilitar. Acá faltó una E, es impede, pero es con una E más. Hinder, intrude, ¿no? Entonces, en el caso de la alternativa A es facilitar, alternativa B es impedir, alternativa C, que es hinder, sinónimo de obstaculizar, y en el caso de intrude es inmiscuirse. Vamos a colocarlo aquí arribita, es obstaculizar, y el otro es impedir, ¿no? Ahora vamos con la número 3. It is inferred that anxiety is positive, detrimental, harmless, iniquitous. Es positivo para la salud de las personas. Detrimental es perjudicial, ¿no? Perjudicial, que va en detrimento, ¿no? Que va en desmedro. Harmless es inofensivo. Inofensivo.
y aquí es inicuo, que es una palabra en castellano que significa malvado, ¿no? Injusto. Entonces, vamos con el número 2. El antónimo contextual de interferir quiere decir que impide que lleves una vida normal, ¿no? Interfiere en la vida diaria, en la vida cotidiana. No puedes realizar tus actividades con normalidad. Entonces, el antónimo sería facilitate, que es facilitar. En el caso del número 3, se infiere que la ansiedad es perjudicial. Letter B es detrimental, es perjudicial, dañina, nociva para la salud de las personas. Luego, pregunta número 4. It is not compatible with reading to affirm that. No es compatible con la lectura afirmar que. Anxiety can cause disorders such as nervousness and fear. La ansiedad puede causar desórdenes como nerviosismo y miedo. Some people cannot, algunas personas no pueden determine the causes of their anxiety, las causas de su ansiedad. Estos de acá son compatibles, ¿no? La ansiedad puede causar desórdenes como nerviosismo y miedo, sí. También preocupación, ¿no? Algunas personas no pueden determinar las causas de su ansiedad. En la mayoría de casos, digamos que en un grueso de casos no hay manera de poder saber por qué estás ansioso, ¿no? Eso es cuando la ansiedad ya podría devenir en un estado crónico. Luego, persistent anxiety, la ansiedad persistente, could never affect, nunca podría afectar person's well-being, el bienestar de la persona. When a person, cuando la persona becomes anxious, se siente ansiosa, the brain sends signals, el cerebro envía señales. Esto es compatible. Bien, entonces aquí la clave correcta sería la alternativa C. La alternativa D también es compatible. When a person becomes anxious, the brain sends signals. Cuando la persona se siente ansiosa, el cerebro envía señales. If a person suffers brain damage, si una persona sufriera daño cerebral, in the area of the amygdala, en el área de la amígdala, ¿qué pasaría? Bueno, la amígdala lo que genera, digamos, es lo que nos señala aquí el texto, es las respuestas emocionales, ¿no? Por ejemplo, si tú haces trampa, ¿no? La trampa eventualmente podría generar que te pongas nervioso, ¿no? Eso es cuando eres una persona con escrúpulos, ¿no? Haces trampa, te pones nervioso, sí, esa es la respuesta natural, digamos. Pero llega un momento en el que la amígdala ya no se activa, ¿no? Justo leí alguna vez un artículo del doctor Elmer Huerta en el que se señalaba que el cerebro corrupto, digamos, deja inactiva la amígdala cerebral, ¿no? Y es cuando ya te vuelves un corrupto a carta cabal y no tienes escrúpulos para mentir, para timar. En consecuencia, sí, efectivamente, si se daña el área de la amígdala, el cerebro sufre un daño en esa zona. Dice aquí, he will always be willing to run away, ¿no? Vamos entonces aquí, en principio, he will always, always es siempre, ¿no? Vamos a colocarlo aquí, siempre. Ahora esta estructura aquí, he will be. Entonces este will ya lo hemos visto que es de futuro, estará, siempre estará, willing, que es dispuesto, siempre estará dispuesto, to run away. ¿Y qué cosa es run away? Huir. Siempre estará dispuesto a huir from any situation, de cualquier situación. It will become a unique case in the medical community. ¿No? Se convertirá en un único caso para la comunidad, en un caso único para la comunidad médica, ¿no? Over time, con el tiempo, vamos a colocar aquí esta expresión, con el tiempo, other areas of his brain will also be damaged, ¿no? Otras áreas de su cerebro estarían también dañadas. Y finalmente, posiblemente, their emotional response, sus respuestas emocionales, will be very limited, ¿no? Serán muy limitadas, ¿no? Ese will be es será, ¿no? Serán muy limitadas. Entonces la clave correcta es la E, ¿no? Porque tiene que ver con la respuesta emocional. Bien, señores, eso es todo lo que hemos tenido que ver ahora en esta semana respecto de la parte en inglés
La próxima semana vamos a arrancar con algunos ejercicios vinculados con el desarrollo léxico. Específicamente abordaremos todo aquello que está vinculado con las raíces griegas y latinas. Estos componentes son importantes, sobre todo en el ámbito académico. Y luego de eso vamos a enfrascarnos en una discusión, algunas lecturas por ahí. La semana número 9 va a estar vinculada con el tema de extrapolación. La extrapolación en la comprensión lectora. Vamos a ver los tipos de extrapolación. Ese es el último tipo de ítem, el ítem más complejo, tengan cuidado con eso. Entonces, lo que corresponde ver ahora es la extrapolación en rigor, ¿no? Conmigo será hasta la próxima semana. De hecho, que están haciendo preguntas sobre los textos que son recontra interesantes, así que por favor sigan direccionando sus dudas, sus inquietudes a través de la página de Facebook y para poder interactuar. Algunos en realidad no están tan convencidos de las claves a veces, lo cual está muy bien. Eso implica que han razonado el texto de manera profunda y siempre es bueno aclarar algunos puntos, ¿sí? Que no se puede agotar aquí en estos cortos minutos. Conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias por la atención.